Llevamos casi 4 meses de este 2021 y la verdad, tampoco es que esté siendo mucho mejor que el 2020, pero bueno, aquí estamos resistiendo. Pero no todo es malo porque se han publicado libros bastante interesantes y hoy vengo a decirte los 5 libros que a mí más me han gustado y que yo creo que te pueden gustar y te recomiendo para que les eches un vistazo. Están por orden, ¿vale? El quinto sería el peor, el primero sería el mejor, teniendo en cuenta de que todos me han gustado, si no, obviamente no estarían en esta lista, ¿no? Así que si quieres buenas lecturas que yo creo que te pueden gustar para esta semana del libro, para este año 2021, estás en el lugar adecuado. Yo soy Cristóbal Castro y comencemos. Ya te aviso que esta lista está plagada de thrillers, ¿vale? De diferente naturaleza, pero plagada de thrillers. Pero empecemos por las 2 menciones de honor, 2 libros que me han gustado, que te recomiendo, pero que se han quedado a las puertas de este top. Por un lado, la primera de estas 2 menciones de honor es El juego del alma de Javier Castillo. Básicamente se encuentra una adolescente muerta, crucificada, en un recinto, en una especie de pabellón abandonado en el Nueva York contemporáneo. Hay una periodista que, por A o por B, por ciertas razones, va a empezar a investigar este caso y poco a poco, a medida que lo investiga ella y un amigo suyo, que es un profesor de la universidad, se van dando cuenta de que quizá este asesinato de esta muchacha guarda relación con la desaparición de otra muchacha que iba al mismo instituto que ella 6 años antes, o 7, no me acuerdo, bueno, 6, 7, lo mismo da. Asesinatos, secuestros, chiflados, sectas bastante extrañas, un instituto raro, como poco raro. De todo, hay de todo. Es un libro que me gustó, te mantiene enganchado, hay intriga, hay bastante suspense, hay algún que otro giro argumental bastante bueno, pero el problema es que se me hizo bastante exagerado en algunas partes, ¿vale? Sobre todo el final. No digo que el final sea incoherente, pero a mí se me hizo demasiado exagerado. Pero bueno, es una buena lectura y te la recomiendo. Sobre todo me gustó la primera parte de la novela. Tiene muy buen ritmo, pero para mí decrece un poco en la segunda mitad. Por eso se queda a las puertas. La segunda mención de honor es un libro bastante diferente, no es un thriller esta vez. Es una novela romántica con bastante comedia. Estoy hablando de El arte de engañar al karma, de Elizabeth Benavent. Es un libro que yo no soy demasiado fan de los libros que van solamente de romance. No tengo ningún problema con romance en general, pero que solo haya romance me aburre un poco, pero me gustó bastante, es bastante entretenido. Actriz frustrada que sin comerlo ni beberlo llegó a ser la chuletas de un barrio llamado el sector del arte contemporáneo del Madrid. Básicamente se encuentran unos cuadros de su tía abuela que ya falleció en la casa de su tía abuela cuando estaba limpiando el sótano y como no tiene un duro, esta chica intenta venderlos en un rastrillo. ¿Qué pasa? Que de repente hay una especie de mecenas del arte, un hombre que tiene una galería de arte contemporáneo, que a esos cuadros le interesa, le hace una oferta, como si ella los hubiese pintado, ella lo acepta, se mete en la boca del lobo y al final va a ser lío tras otro y se mete de mierda hasta aquí, hasta el cuello. Y entre una cosa y otra acaba conociendo a un artista polifacético, rico, guapo, de prominentes músculos y de prominente... Está bien, me gustó. Es un libro que es bastante entretenido. Quizás se me hizo un poco largo, pero bueno, está bien. Ahora bien, no me parece la historia romántica más novedosa del mundo. Está bien desarrollada, me hizo reír, me hizo pasar un buen rato, pero hasta ahí. Ahora sí, empezamos con los 5 mejores libros que yo me he leído estos 4 meses. Empezamos con, en el 5º puesto, Los casos del comisario Colura. Un libro bastante interesante, escrito por Andrea Camilleri, que tristemente falleció en el 2019, un genio de la literatura, sobre todo de la literatura policíaca, uno de los autores más vendidos de Europa, el autor más vendido de Italia. Y este libro es una colección de relatos que escribió él en el 2001, en el 2002, para un periódico de Sicilia, y pues ahora, tras su fallecimiento, pues los juntaron y crearon este libro. Básicamente, el comisario Colura era un policía que tras un tiroteo recibe una herida de bala en el estómago, si no me equivoco, y pues dice, bueno, después de la herida dice, estoy un poco hasta los huevos de este trabajo y se toma un descanso y se mete en un crucero como comisario de a bordo. Claro, el comisario de a bordo comparte el nombre con comisario de policía, pero el trabajo es bastante diferente. Básicamente tienes que aguantar las miserias y las quejas a los pasajeros del crucero. Pero resulta que en este crucero en concreto pasan cosas extrañas. Una niña desaparece por aquí, un fantasma aparece por allá, una persona que quiere suplantar a otra, que si unas joyas robadas... Cosas extrañas. Y el comisario Colura va a tener que hacer gala de sus instintos y de sus habilidades de investigación para poder encontrar la verdad detrás de todos estos casos. Son historias cortas, son relatos cortos, pero son bastante entretenidos. La escritura de Camilleri a mí personalmente me gusta mucho. Es simple, es pulida, pero es que conseguir esa sensación es muy complicada, es muy difícil. Y la verdad es que lo disfruto mucho. Problemas. 1.
uno, pero bastante grande, que es el precio. Es caro, sinceramente. Vale 16,50, pero es que este no es un libro que te lees en una tarde. Este es un libro que te lees en una hora. Es un libro que te lees en una hora y media. Porque ya te digo, son relatos cortos. Entonces, a ver, ya te digo, el autor, uno de los más vendidos de Europa, el más vendido de Italia, recientemente fallecido, pues básicamente el editorial infló el precio. Las cosas por su nombre. Es normal, lo veo lícito. Es decir, yo igual también lo habría hecho. Pero una cosa no quita la otra y sí que me parece caro. En cuarta posición tenemos uno de esos thrillers clásicos de la vieja escuela. Historias oscuras con tintes paranormales, mucho suspense, un ritmo muy dinámico. Estoy hablando de Later, de Stephen King. Este libro trata de un chaval que básicamente puede comunicarse con los muertos y descubre con el paso del tiempo, con el paso de los años, que los muertos no pueden decir mentiras. Nunca. Si le haces una pregunta a un muerto, el muerto siempre te va a responder lo que sabe a esa pregunta. Y si no lo sabe, te lo va a decir claramente. Y claro, sobre todo, personas que han muerto asesinadas o personas que han muerto en extrañas circunstancias, enterarte de sus secretos, enterarte de cosas que no deberías, es muy peligroso. Y el protagonista es un chavalín y se va a enterar, en efecto, de cosas que no debería y va a estar, en efecto, en serio peligro, en serios problemas. Es un buen libro, sin duda, eso ya lo dije en la reseña que le dediqué, pero me mantengo en que daba para mucho más. La trama y la historia podría haber sido desarrollada mucho más. Es un libro de perro viejo, pero no por ello deja de ser bueno. No llega ni a las 300 páginas, ya te digo, se lee muy rápido, mucha intriga, mucho suspense, un libro muy adictivo. A ver, podría dar para una historia increíble. Pero bueno, se queda en la cuarta posición. Tercer puesto, La red de protección, de Andrea Camilleri. Y te preguntarás, ¿cómo es que el único autor que está muerto hace ya 2 años, es el único autor que aparece 2 veces en esta lista? Sí, ya lo sé, es raro. Pero es que esta vez, La red de protección de Andrea Camilleri es el último libro de Camilleri. El otro ya te digo que era una colección de relatos que escribió en el 2001-2002. No, este es el último libro, de 2016, con Camilleri, que ya tenía creo que 90 años, igual más. Murió con 94, igual ya tenía 90, 91. A ver, ¿de qué va este libro? Este libro es uno de tantos de la colección de libros del comisario Montalbano. Montalbano es un comisario de policía que trabaja, pues, en una ciudad inventada llamada Vigata, que está ubicada en Sicilia. Y digamos que Montalbano no es el típico detective, no da el perfil de típico policía. Es un hombre raro, es un hombre extraño, maniático, pesimista, abatido, un hombre cansado. Y además es un sinvergüenza. Básicamente es un sinvergüenza porque no le importa hacer todo tipo de embustes, mentiras, faroles, farsas para atrapar a los cacos o incluso simplemente para tocar las pelotas, básicamente, todo se ha dicho. Y tampoco te hagas una visión de él como alguien badass, como un personaje badass. No va por ese camino, ¿eh? Es un tipo raro, un tipo extraño, poco más. Es una especie de fusión entre Sheldon Cooper, policía estándar de serie estándar de policías de televisión, y Mortadelo y Filemón. Entonces, La red de protección de Andrea Camilleri es un libro que te puedes leer y te vas a enterar de la trama perfectamente, pero sí que te recomiendo leerte alguno de los anteriores de Montalbano. No todos, ni mucho menos. Por ejemplo, El perro de terracota, pero terracota es muy bueno, y es el segundo libro en el que aparece Montalbano, pero es en el que se define realmente la personalidad de cada uno de los personajes que conforman Vigata, que es la ciudad de Sicilia. Y los casos tampoco son súper increíbles, no son casos de thriller psicológico con un montón de plot twists inesperados, no. Son casos más humildes. Que si un narco ha trapicheado con un poquito de cocaína, que si a la vecina del pueblo pues la amenazan de muerte, que si se produce ahí un robo en un supermercado, que si hay un ajuste de cuentas entre mafiosetes. Son casos más de barrio de Sicilia, también te lo digo. Y ahí es donde reside el encanto de estos libros. Aquí hay 2 misterios principalmente: un presunto suicidio en extrañas circunstancias hace décadas y un asalto armado a un colegio, que están unidos por un hilo conductor X, que obviamente no te voy a desvelar. Es un libro que, sinceramente, la primera parte es bastante aburrida. La primera parte le cuesta arrancar, pero la segunda mejora mucho. Y curiosamente, este es el primer libro que no escribió Camilleri. No lo escribió, lo dictó. Lo dictó porque Camilleri era tan mayor, nació en 1925, era tan mayor que se quedó sin visión, perdió la vista. Entonces tuvo que dictarlo, y me parece un mérito increíble poder verlo, ver la historia en la cabeza sin poder ver lo que estás escribiendo, tenerla en la cabeza y que quede una historia bastante buena. Me parece bastante meritorio, la verdad. Segundo puesto, La Jurado 272. Adivina, un thriller.
pero un thriller con tintes algo diferentes. Un thriller bastante interesante. Vamos a verlo. Tengo que empezar diciendo que este libro tiene serias carencias. Los personajes no están desarrollados del todo, la trama apura demasiado en ciertas partes y con un poco más de desarrollo habría quedado algo mucho mejor. Y lo sé, no es la mejor forma de venderte el que para mí ha sido el segundo mejor libro del cuatrimestre. Pero es que, aparte de esto, tiene cosas muy buenas, obviamente, si no, no estaría aquí. Básicamente, hace 10 años en el estado de California, 12 personas normales conforman un jurado popular que tiene que decidir declarar culpable o no culpable a un profesor acusado del presunto asesinato de una menor de edad con la que presuntamente mantenía relaciones sexuales. El juicio se alarga meses, los debates entre el jurado son durísimos, el país entero se vuelca con este caso y el revuelo es enorme. Pasa que 10 años después, cierta persona no está del todo satisfecha con el resultado que se dio en aquel juicio y quiere, digamos, abrir el cajón de mierda y ocurren nuevos crímenes. ¿Quién está detrás de estos nuevos crímenes? Y, más importante aún, ¿están relacionados estos nuevos crímenes con el juicio que ocurrió hace 10 años? ¿Quién sabe? ¿Por qué recomiendo este libro? Porque este libro básicamente cumple con lo que debe ser un thriller. Te mantiene en suspense, hay algunos giros argumentales buenos, se te pasa muy corto, ¿verdad? Lo lees muy rápido, pero sobre todo hay un motivo concreto que me hace recomendarlo y ponerlo en segunda posición. Sinceramente creo que la mayoría de thrillers policíacos que se publican hoy en día son una especie de retelling, un refrito, una regurgitación de los libros policíacos clásicos como pueden ser 10 negritos de Agatha Christie y se plantean siempre casos muy parecidos desde perspectivas muy parecidas y a mí los thrillers hoy en día se me hacen muy repetitivos. Este libro plantea una premisa, la verdad, poco original y poco novedosa, pero la plantea desde un punto de vista judicial, sobre todo judicial. Y aquí prima más lo que dice la ley, lo que decreta la ley, si te decreta culpable o no culpable, a la propia verdad de los hechos. Entonces, aquí hay una crítica bastante interesante al sistema judicial estadounidense, al menos al del estado de California, porque se deja entrever incoherencias bastante grandes en este sistema. Y me parece que es un libro bastante interesante. Yo te digo, un punto de vista interesante, te lo recomiendo, sinceramente. El primer puesto de este vídeo lo he tenido muy, muy claro, clarísimo. Quizá no es el libro que más he disfrutado, puede que haya disfrutado más los dos de Camilleri, pero objetivamente el mejor libro que he leído durante estos 4 meses del 2021 es Delatora, de Joyce Carol Oates, sin dudas. Delatora nos ubica en las últimas décadas del siglo XX, donde la protagonista es la hermana pequeña de una familia bastante numerosa de antiguos inmigrantes irlandeses. Pasa que tiene muy arraigada los lazos familiares, lo de que a la familia hay que defenderla pase lo que pase, siempre. A la familia hay que defenderla siempre, da igual si tienen razón o no, eso es lo último que importa. Pero lo que pasa es que tienen estas ataduras muy férreas familiares, estos vínculos familiares, pero las relaciones entre los miembros de la familia son bastante tóxicas entre ellos. Y entonces un buen día los hermanos mayores de la protagonista van a matar a palos, le dan una paliza de muerte y se cargan a un chaval negro. Y de manera más o menos involuntaria los van a acabar pillando por culpa de ella. Entonces la familia, lejos de condenar a los hermanos, la destierran a ellos. Y pues el libro a partir de ahí avanza desde que la chica es un renacuajo hasta que tiene ya casi 30 años. Lo primero es que este es un libro muy bien escrito. Muy bien escrito. Joyce Carol Oates da una clase maestra de cómo escoger un punto de vista y un tipo de narración para una historia concreta. Ahora bien, lo segundo, no es ni bueno ni malo, pero es algo que tienes que saber si quieres darle una oportunidad a este libro. Es el libro más violento que he leído en mi vida. Así de claro. Y no hablo de violencia estilo gore o explosiones y violencia gratuita de una película de los domingos por la tarde, no. Hablo de una violencia muy cruel, muy realista, por eso es muy cruel, muy cruda. Violencia física, violencia psicológica, violencia racial, violencia doméstica, violencia sexual, acoso escolar, acoso laboral, de todo, terrible, 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 a todos los niveles. No todo lo va a sufrir la protagonista, va a sufrir entre todo el elenco de miserables que protagonizan esta trama. Ya digo, un libro muy bueno, pero que hay que ir mentalizado o mentalizada antes de leerlo. Si te interesa más, puedes ver la reseña que le hice hace un tiempo, una reseña bastante completa, sinceramente, en el que digo muchas más cosas, sin spoilers,
pero hablo bastante más cosas de este libro. Por mi parte, esto es todo por hoy. Nos vemos.